San Rafael Televisión, una visión de nuestra gente. Amables televidentes, bienvenidos a Matemágica, un programa de sensibilización en matemática e historia de la ciencia original de San Rafael Televisión. Damos un saludo muy especial al patrocinador de este programa durante todos los 150 programas que llevamos, casi 150, desde el primer momento. Nunca nos ha abandonado, muchas gracias a Yacutur, en el kilómetro 6 de la vereda La Rápida. Leemos por última vez a nuestro querido amigo Chesterton, Gilbert K. Chesterton, que dice una frase sobre el quehacer matemático así: la diferencia, ya me la sé, la diferencia entre el poeta y el matemático es que el poeta intenta meter su cabeza en los cielos, mientras que el matemático intenta meter los cielos en su cabeza. Bien, gracias a Kate Chesterton por esta frase tan maravillosa, tan chévere, que nos pone a pensar sobre el quehacer. Y con esta frase hacemos la pausa correspondiente al inicio del programa y nos vemos en unos poquísimos minutos para que continuamos hablando de Stephen Hawking y de Galois y de la serie de Galileo. Nos vemos enseguida. Amables televidentes, gracias por regresar desde sus cocinas a traer la crispetica correspondiente y el chocolatico sabroso, delicioso que se hace aquí en San Rafael, para que podamos trabajar sobre la idea que traemos de Galileo Galilei y su serie o sucesión. Pero como estamos tratando de ver un entorno cultural importantísimo y grande sobre ese pequeño detalle que hay en la cultura humana, entonces habíamos dicho que traíamos a dos personas. Évariste, vamos a escribirlo una vez más. Por aquí yo no sé, hay como una, no sé en qué, en francés, hay como dos punticos, creo, me pareció, no sé, pero dejémoslo así, un poquito mal escrito. El único idioma que no me sé, y este mal le da por llamarse en francés, que no dejan trabajar, muchachos. Évariste Galois, y se escribe Galois, y esto también debe tener unos punticos por ahí, ¿cierto? Yo tengo una amiga de aquí en San Rafael que es capaz de decirme cómo se escribe bien eso, porque ella estudia varios idiomas. Évariste Galois, que ya sabemos que dedujo situaciones, se sentó a pensarlo durante mucho tiempo, y a este señor algún día, cuando terminemos estos programas sobre la sucesión de Galileo, nos dedicamos a Évariste Galois, vale la pena. Chico que a los 20 años ya hacía maravillas, y no duró sino hasta los 20, porque en medio de su locura, un poquito loco, sí, un poquito descoordinado en su mundo emocional, le dio por aceptar un duelo y perdió el duelo, o sea, perdió la vida. Listo, Évariste Galois. El otro que hemos visto es, y creo que lo estoy escribiendo bien, es que escriben en inglés, el único idioma que no me sé, es que así no dejan trabajar, muchachos. Stephen, ¿por qué no se llaman en español como todo el mundo, hombre? Stephen Hawking. Creo que lo escribí bien. Aquí hay una N que me salté en el programa pasado, esta vez no me va a suceder lo mismo. Stephen Hawking, Évariste Galois, dedujeron varias cosas, el uno en matemática y el otro en física, ¿cierto? Ya vimos cómo se sentaron a deducir esas cosas, ¿cierto? Y la gente cree que la matemática y la ciencia es una cosa de unos loquitos que no tienen más nada que hacer. En vez de irse para el río, que es bacano, yo voy mucho al río, ya no. Antes yo me mantenía en el río, eso es parte de lo que hay que hacer, ¿cierto? Pero hay unos que no, bacano, ¿cierto? Pero es que no es lo único, ni tampoco todos tenemos que ahora dedicarnos a estudiar matemática porque nos enloquecemos, ¿cierto?
pero pongámosle un poquito de sentido, no tanto al estudio, a la cultura, ¿cierto? Bien, ese par de loquitos dedujeron las cosas. No es como hemos venido diciendo que es que la matemática empieza en la realidad, sí, pero a veces la matemática permite ir lejos, allá en esos mundos abstractos, hacer deducciones, nos lo permite la lógica. Oiga, es que el que diseñó el universo humano, para los humanos es un teso. Digo, hey muchachos, para que no tengan que irse hasta los agujeros negros que se van a demorar mucho, vea, yo les regalo una cosa que se llama la lógica matemática, tómela. Y nos hizo el regalo. Es que estamos llenos de muchos dones, de muchos regalos, de muchas magias que están ahí en el universo, había que aprovecharlos para pasar bueno, ¿cierto? Ok. Lo mismo ahora sí le pasó a nuestro querido amigo Galileo Galilei, pero Galileo Galilei no es un loquito que se sentó ahí a pensarla. A él se tuvo que manipular el entorno, hacer unos objetos, pensar, organizar, ver, reorganizar, porque lo que había hecho al principio, eso lo vamos a ir viendo. ¿Qué fue lo que empezó a hacer nuestro querido amigo Galileo? Entonces, él no se sentó a pensar en, ve, qué bueno uno, él no dijo esto, ve, qué bueno uno coger los números impares, qué bacano uno coger unos números impares, mira así como se ven de bonito, como se ven de bonito, como ven de feo los impares así con el 6, ¿sí o no? ¿Cierto? Y el 9... Ve, qué bacano, porque con seguridad eso debe dar alguna cosa. Entonces dijo, vea, y entonces, si yo lo resto, de pronto no da nada, pero, ¿cierto? Porque así se haría la lógica. Pero no, uno tiene en su cabeza algo, uno no puede ir como a la loca, porque de pronto le pasa como al borrico de Rafael Pombo, ¿cierto? Que le sonó la flauta. Lean, si quieren entender eso de que le sonó la flauta, léanse El borrico y la flauta de Rafael Pombo. Ese no es de Rafael Pombo. Eso debe ser de un samaniego. Apuesta que es de busquen ahí para que me hagan el reto. Félix María Samaniego, que es un literato español por ahí del siglo XVI, XVII. Yo creo que él es el del borrico y la flauta, ¿cierto? Le sonó la flauta. Usted puede que de pronto le suene la flauta, pero en ciencia es muy difícil que a uno le suene la flauta. Ha habido casos, como el que inventó la vulcanización del caucho. O sea, que el caucho sea duro, porque el caucho solo recién como sale la planta y después que le hacen algunas cositas, no. Y un señor de pura chepa, por un accidente, se pilló cómo era que había que hacer para que el caucho fuera duro, que se puedan hacer llantas, porque si no hacen lo que él hizo, la vulcanización, Charles Goodyear le sonó la flauta. Sí, a veces suena, pero es muy difícil, pues. Habrá 5 o 6 casos en la historia de la humanidad. De resto, hay que trabajarle y saber cómo más o menos para dónde va. Entonces Galileo dijo, ay, bueno, y si lo sumo, entonces aquí me da 4, ay, qué dicha, y entonces aquí me va a dar 9, no, esto es una dicha, y 16, y ve, ahí tengo los números cuadrados, y entonces aquí tengo el 25, no, qué dicha, qué maravilla, ya, listo. ¿Y eso para qué serviría? Como que no tiene... Bueno, esto tiene una aplicación en la computación, digamos, para que lo entendamos básicamente, en la forma como se puede trabajar en una calculadora. Esto le sirve a una calculadora, pero eso no era lo que iba a pasar. Y tengan la sorpresa, se las voy a decir de una vez, porque al final es que la vamos a ampliar mejor. Esto sucede aquí, en el planeta Tierra. Esta serie es posible solo en el planeta Tierra. Después hablamos más de eso. Listo. Entonces... no es que ese loquito desocupado, no, al Galileo le tocó duro. Galileo Galilei, entonces yo no sé en qué, es del siglo XV, del Renacimiento italiano. El Renacimiento se inició prácticamente en Italia y tuvo su gran auge en Italia, pero en toda Europa se puede decir que hubo obviamente un renacimiento. Y ese loquito desocupado llegó a esto no por desocupado, ¿cierto? Llegó a eso porque él estaba en otro rollazo. Él quería saber cómo es que caen los cuerpos en caída libre. Usted tiene, que a mí cada rato me cae la tapa, ¿cierto? ¿Cierto? De los primeros que empezó a pensar en eso fue
este señor Galileo Galilei, ¿cierto? Después viene la fábula de que a Newton, unos añitos después, le cae una manzana en la cabeza. Esa anécdota vale la pena, pero es que Galileo Galilei, esta historia también se la voy a dejar para el final. Él no estaba trabajando esto. Cuando él trabajó la caída libre de los cuerpos, la caída libre, así, soltarla y que se vaya, lo empezó por otro tema anterior que se lo dejamos para el final de toda esta serie sobre la sucesión de Galileo, los programas que vamos a hacer. Entonces, Galileo quería saber es cómo funciona esto, ¿cierto? Sabemos que Galileo, yo creo que ya les he contado parte de la historia, o por lo menos en un programa hace no sé cuánto, hablamos muy bien sobre Galileo, hicimos 3 programas sobre Galileo, pero sabemos que él, por el papá creo que era un notario, yo creo que él era un empleado público, el papá de Galileo, eso se los debo. En todo caso, el papá lo vio tan inteligente, tan ubicado, tan pilosito, que cuando ya estaba grandecito, joven, le dijo, métete a estudiar medicina, y le estaba costeando medicina, y Galileo estaba estudiando medicina, pues no se sentía como bien, hasta que no se aguantó más, le dijo, pasito lindo, vea, es que a mí no me gusta la medicina, déjeme estudiar matemática, y el man dijo, claro, mijo, con esas lágrimas de cocodrilo ahí mismo, tome, y lo puso a estudiar, hágale pues matemática. Es que este complicado, hombre, que no obedece, hombre, ¿cierto? Las peleas o las no peleas, en fin, bacano, eso ya el teatro algún día lo hacemos. Lo cierto es que Galileo se pasa a estudiar matemática, termina matemática, se presenta como docente de la Universidad de Bolonia, ¿cierto? Él se fue a otra ciudad, él estudió pues, en Florencia, ¿cierto? Sí, él es de ahí de la zona de la Toscana, Florencia, pero no me acuerdo en qué pueblecito es. Florencia, la capital de Florencia es... Florencia es la capital de la Toscana. Florencia es la ciudad, pero no nació en Florencia. Lo cierto es que Galileo, cuando termina su carrera de matemática, pues fue y pidió puesto y presentó unos exámenes en la Universidad de Bolonia. Y el que inspeccionó la cosa dijo, este señor no sirve para nada, lo tiró. Entonces, y Galileo, que necesitaba trabajar, ¿cierto? Como buen clase media, que todos los clase media somos los que trabajamos, y los obreros también trabajan, y los que no trabajan son los politiqueros de pacotilla degenerados que viven de cuenta de nosotros. Entonces Galileo, claro, le tocaba. Y entonces se fue para más al norte, a la Universidad de Padua, eso es más al norte. Entonces listo, allá estuvo, ¿sí? Profesor, inventaba unas cosas, organizaba las otras. Y eso es pues como la parte de la biografía que ya la dijimos. Lo cierto es que, no les voy a decir. Él terminó entendiendo cómo caen los cuerpos, cuál es la fórmula física para definir cómo es que un cuerpo pues cae a la tierra, porque él no pensaba en ese momento en otras cosas, como un cuerpo cae a la tierra. Él estaba como con otro tema diferente, pero le halló el parecido, la analogía, y entonces se dedicó, antes de terminar un trabajo, un tema anterior, se dedicó a al de la caída libre de los cuerpos. Entonces, ¿cómo cae? Él quería saber cómo caen los cuerpos. Y él se dio cuenta que no era como decía Aristóteles, ¿cierto? Aristóteles decía, si uno se sube a un edificio, en esa época, bueno, sí había edificios, pero bueno, la gente no pensaba en experimentar, ¿cierto? En ver si lo que decían era válido. No, la gente las decía, y al fin y al cabo lo dijo Aristóteles, amigo mío entre otras cosas, muchachos, aunque ustedes no me lo crean. Aristóteles dijo, si yo me subiera a un edificio bien alto, al Partenón, sí, en esa época sí existía el Partenón, claro. En la época de Aristóteles ya existía el Partenón. Si yo me subo al Partenón, sí, el Partenón sí existía cuando Aristóteles, que el Partenón podía llevar por ahí unos 100 años, cuando ya estaba Aristóteles haciendo filosofía, que entre otras cosas, yo lo estaba aquí haciendo con humor, pero es una persona muy respetable. Ingeniero, filósofo, biólogo,
de verdad, un tipo de mucha cultura. Lo que pasa es que en esa época, lo que llamamos hoy experimentación, ¿cierto? Empirismo, o sea, lo que está en la realidad, lo que está en el entorno, cómo funciona, eso como que no se daba. Entonces Aristóteles dijo, vea, si yo me subiera al Partenón, él no dijo así, pero como yo soy amigo de él, él me permite que yo invente chismes de él. Si yo cojo aquí un toro, entonces imagine Aristóteles cogiendo un toro. Oscar Giraldo sí habla bobada, ¿no? Entonces cojo un toro aquí con la mano y cojo aquí una lagartija, ¿cierto? Y lo suelto, con seguridad que cae primero el toro. ¿Listo? Entonces todo el mundo creía así. ¿Por qué? Porque Aristóteles, el amigo de Oscar Giraldo, dijo, y siempre hacían en esa época, siempre hacían esa aclaración. Aristóteles, el amigo de Oscar Giraldo. ¿Listo? Entonces, tiro el toro, y va a caer primero el toro, y todo el mundo, listo. Una locura, ¿cierto? Y esa locura duró más o menos 1000 años, ¿cierto? Desde, claro, 15, 1000 años, por ahí 1000 años, todos pensaban como mi amigo Aristóteles. Durante 1000 años todo el mundo, hasta que Galileo no se puso a pensar, voy a tirarme la vida en ese amigo de Oscar Giraldo. Galileo no se puso a pensar así, Galileo se puso a hacer unas cosas ahí, entre otras cosas, ni siquiera en ese momento pensaba en Aristóteles. Después fue que dio cuenta, Aristóteles se equivocó, pobrecito el amigo de Oscar Giraldo, hay que ayudarle, hay que decirle que ánimo, que los luchadores son eso, que así son los héroes, que unas veces las pierden, que otras veces las ganan, y todo aquello. Bueno, listo. Entonces, lo que hace el amigo Galileo, venga, ¿cómo que esa locura duró 1000 años? Eso todavía dura hasta hoy, hombre. Yo, amigo de Aristóteles, todavía estoy de acuerdo con Aristóteles. Si yo me subo al Coltejer, el edificio más importante de Colombia, y tiro un elefante y una lagartija, con seguridad cae primero yo todavía pienso así. Muchachos, y todos pensaríamos así. Es que no hay que culpar a Aristóteles, el amigo de Oscar Giraldo. Es que eso es lo que uno primero piensa en esta cabeza. Así es. Lo que pasa es que a veces la naturaleza obra de una manera que llamamos contraintuitiva. A mí todavía se me dificulta que un elefante y una lagartija caigan en el mismo momento. Los tira igualitos y llegan al piso. ¿Cómo así? Eso es una mente. Esa es la realidad. Pero uno, así de buenas a primeras, entenderla no es fácil. Entonces no hay que culpar a Aristóteles. Y Galileo es un teso que se dio cuenta de eso. Aristóteles decía que los cuerpos más livianos se demoran más en caer que los cuerpos más pesados. Y durante 1000 años nos hicimos eso. Resulta que eso no fue lo que sucedió en la realidad. No es lo que sucede en la realidad. En la realidad sucede que todos caen iguales. Los cuerpos muy livianos y los cuerpos muy pesados se demoran en caer. Si se tiran desde la misma altitud, se demoran al mismo tiempo en caer. Tan difícil eso, a mí todavía se me dificulta. Yo todavía soy aristotélico, como mi gran amigo, ¿cierto? Pero resulta que tengo que hacerle caso a Galileo, porque él es el que tiene la razón. La naturaleza funciona así. ¿Qué hacemos, pues, muchachos? Si nos ponemos a creer como Aristóteles y como Oscar Giraldo, nos equivocamos, no salimos, no vamos al espacio exterior. Entonces hay que aceptar lo de Galileo. Pues, vamos a hacer un esquema con la capacidad dibujística mía, ¿cierto? Yo tengo aquí una roca, estoy aquí parado en un edificio, no me voy a dibujar a mí porque yo no soy vanidoso, pero vean que ahí estoy yo, sino que la vanidad me impide dibujarme aquí, ¿cierto? Entonces aquí está una mano, tron, suelta, y se demora en caer la piedra aquí, ¿cierto? Ver esa caída es muy difícil usted medirla. Así, la caída libre, se llama libre porque no hay nada que le estorbe, a excepción un poquito de la fricción del aire, que eso cuando estamos haciendo cálculos muy precisos hay que tenerlo en cuenta, la fricción del aire. De resto no interviene más nada, ¿cierto? Porque por aquí
hay unas esferitas de aire que le están estorbando. Entonces, a medida que ella baja, las esferitas le van estorbando. Si nosotros pudiéramos quitarle las esferitas de aire, ¿cierto? Y eso es lo que hicieron en la Luna. Una vez hicieron ese experimento, allá no hay aire, en la Luna no hay aire, entonces no hay nada que estorbe. Le hicieron el experimento, después veremos eso, y cae aquí, ¿cierto? Ver este tiempo, ver el tiempo en que se demora esa piedra en caer desde un edificio, digamos, de 6 pisos, eso es imposible. Usted no lo mide bien. Por más precisión que usted quiera obtenerla y haga muchos experimentos, a usted no le falla, a usted le va a fallar. Le va a fallar hacerle el paro al cronómetro. ¡Pin! ¡Pare! ¿Usted realmente cómo sabe si paró en el momento que era? Pues para una precisión, es muy difícil. Listo. Ya después de este alegato, de alegarle al cronómetro, hacemos la pausa correspondiente. Por favor, va por crispeticas. El que quiera me trae, yo les agradezco y nos vemos enseguida. Amables televidentes, gracias por regresar. Alguien sí me trajo crispetas, bacanísimo, bacanísimas las crispetas. Le quedó un poquito mal elaborada la receta porque les echó sal y azúcar, pero no importa, bacanísimas, muchas gracias. Y seguimos hablando aquí de Galileo, ¿cierto? Muy difícil uno de verdad tomar. ¿Saben por qué? Porque esto se demora tan poquitico y va muy rápido, y entonces el tiempo es enormemente veloz y usted no tiene manera de verdad de definir. Pero como estamos hablando es con Galileo, que también era amigo mío, es para no chicanearles, ¿cierto? Pero es que si me pongo a decirles, si yo les digo que yo era amigo de Aristóteles, ustedes sí me creen. Pero si yo les digo que yo era amigo también de Galileo, ustedes no me la van a creer. No me la van a creer. Entonces, ¿para qué ya los digo? Pero sí, era mi amigo Gómez, sí. Listo. Entonces, muchachos, este loco del Galileo define la situación. Aquí es donde debe caer, ¿cierto? Aquí está, ¿cierto? Y debe caer aquí. Y esto aquí se demora, por decir algo de verdad, en un edificio de 6 pisos, digámoslo así, puede demorar por ahí 3 segundos. Y usted en 3 segundos, ¿qué va a hacer? Experimento, ni que nada. ¡Ey, tírala! Y el otro no lo oye. ¿Y que no hay quién? ¿Qué sorbo? Miren toda la complicación que hay. Es que 6 pisos es larguito. Para no decirle, tírala, ¿cuándo la tiras? Y entonces el cronómetro aquí, y uno a 6 pisos abajo, y uno no sabe cuándo la tiró él realmente, uno no alcanza a ver, tírala, y de pronto, sí, listo, 1, 2, 3, usted, él le dice allá, 1, 2, 3, la suelta, y usted aquí, y también la suelta cuando oyó el golpe. No me crean, muchachos, se demora por ahí 3 segundos, desde un edificio de 6, eso no lo mide nadie, pero como estamos hablando desde Galileo, ¿cierto? ¿El qué hizo? Me voy a adelantar un poquito, no les voy a contar bien la historia por ahora. Él dijo, voy a inventarme una cosita que se llama el plano inclinado. ¿Qué es el plano inclinado? Esto. Un plano inclinado es eso. Llegar a esto es muy difícil. Uno no se sienta a pensar, hey, es que yo soy capaz de hacer que la gravedad funcione más lentamente con un plano inclinado. Eso no lo piensa uno así, muchachos. Eso no es así. No les voy a decir la historia real que él estaba trabajando antes. Y él dijo, venga, ¿cómo les parece, muchachos, que si yo tengo la bola aquí y no le voy a tener en cuenta esta vertical, ¿cierto? Yo la puedo poner la bolita aquí y hacerla rodar por aquí. Y el tiempo se me va a demorar más. No, sí les voy a explicar esto. Mire, eso es una cosa que también es como contraintuitiva. Uno como que no se la pilla, como que sí, como que no. Pero Galileo ya había hecho experimentos con otro tema que les vamos a hablar. Y él dijo, vea, lo que se demore aquí es un poco más lento, pero la velocidad en cada punto va a ser lo mismo que aquí. Es decir, cuando vaya por aquí, lleva una velocidad que es igual a cuando va por aquí, ¿cierto? Estos 2 puntos
que son paralelos. Este punto está en una misma línea horizontal, van bien, digámoslo así, en una misma línea horizontal, en un mismo nivel. Aquí, la velocidad aquí es igual y la velocidad aquí es igual a esta. Esas dos velocidades, aquí por la caída libre y aquí por el plano inclinado, son igualitas. Cuando lleguen por aquí y cuando el otro en caída libre vaya por aquí, la velocidad acá y la velocidad acá va a ser mayor que esta anterior, sí, mayor que la de arriba, pero aquí, las que están en esa línea horizontal, digamos que están en la misma, en la misma línea horizontal, son iguales. Estas dos son menores y estas dos son mayores, pero si las hacen en la correspondencia de la línea horizontal, esta y esta son iguales y esta son iguales. Eso fue lo que terminó entendiendo Galileo y por eso inventó un experimento, diseñó el experimento para descubrir el tiempo de caída libre, pero era que él ya atrás había tenido otra idea. O sea, nada sale tan así pues como cierto. Como que es que yo me siento a pensar, me cae la manzana y dentro de la manzana un gusanito se me mete en el cerebro y me dice, ¡hey, mira el experimento! Eso es mentira. No es así. Uno tiene que meterse en las cosas, para ir conociendo la historia, lo que pasa, ¿cierto? Entonces Galileo se curó en salud y esa realidad de que de un edificio de 6 pisos se demora por ahí 3 segundos, segundo más, segundo menos, pero para ahí 3 o 4, pues cierto. Él obvió ese problema de tan veloz que tan veloz que llega en caída libre, y él como que hizo una cosa de en cámara lenta, hacer el mismo movimiento en cámara lenta a través de un plano inclinado. En realidad, ¿qué es un plano inclinado? Pues una escalera, ¿cierto? Una rampa, por ejemplo, ¿cierto? Y hay diseños, si ustedes buscan en internet, ahí van a ver algo similar a lo que pudo haber hecho Galileo Galilei, una simple tabla, pues, ¿cierto? Según parece, es algo así como de 6 metros, ¿cierto? Y él le cambiaba la inclinación, y de acuerdo a la inclinación iba viendo fenómenos. Eso lo vamos a estudiar, por supuesto. Entonces, si la ponía así los 6 metros, pasaba una cosa con las velocidades, ¿cierto? Y si la ponía más así, pasaba otra cosa, pero todo lo podíamos. Mientras menos inclinada fuera, mientras menos próxima a la vertical y más próxima a la horizontal, ahí el movimiento era todavía más lento. Eso se lo descubrió Galileo. Entonces pudo hacer una rampa como de 6 metros más o menos. Ahí en los textos dice que 12 brazas. Braza es más o menos de aquí a aquí, ¿cierto? Lo que los griegos llamaban un codo. Desde aquí hasta aquí, así medían los griegos no, los egipcios. Los egipcios medían codo. En lo que yo he estudiado, ellos en Italia en esa época, en el Renacimiento, llamaban brasa, es más o menos lo mismo. De aquí a aquí hay más o menos 50 centímetros. Si hay 12 brazas y cada braza tiene 50 centímetros, entonces en realidad esas 12 brazas se convierten en 6 metros. Esa fue la rampa. En internet pueden encontrar, buscan ahí, experimento Galileo caída libre, pónganla así. Experimento caída libre, porque como Galileo hizo tantos, si ustedes ponen solamente experimento Galileo, le salen los 200.000 que hizo él, ¿cierto? Tampoco tantos, pero sí, le salen muchos. Entonces, experimento Galileo caída libre, y ahí van viendo, ven la rampa, una cosa de artesanal hasta bonita, más que artesanal era ebanistería, ahí la van a ver, una cosa hasta muy decorada, ¿cierto? Yo no sé si Galileo la hizo así, yo creo que no. Pero en un museo aparece una situación de eso, ahí está la foto en internet. Entonces, miren lo que venimos diciendo, que la matemática empieza en la realidad. Si uno observa la realidad, es juicioso, va descubriendo matemática. No hay que pegarse tampoco como tanto a yo volverse todos los experimentos, pero por lo menos a leerlos y entenderlos. Y si tengo que hacer 2 o 3 figuritas, o inclusive coger bolitas y tal, para entenderlo, bien, muy, muy válido, para comprenderlo. Pero recuerde que uno también puede hacerlo a través de
lectura juiciosa. Un poquito más complicado porque hay que devanarse los sesos a ver qué fue lo que dice bien en esa frase, porque es que a veces las redacciones son complicaditas. Pero uno termina con juicio entendiendo en términos generales cuál fue el experimento de Galileo. La matemática nace en la realidad, lo hemos dicho. Mire, ¿por qué empezó a nacer, por ejemplo, por qué se fueron dando cuenta de la aritmética? Así una cosa sencilla que parece un juego bobo. ¿Por qué 1 más 1 es 2? ¿Cierto? Bueno, ¿por qué no? Eso ya es metafísica. Pero hay manera de comprobar que 1 más 1 es 2. Es una cosa para que... Pero hagámoslo pues 200 millones más 200 millones 851.301. Entonces hagámoslo pues, ¿cierto? Ah, bueno, ya ahí sí. Listo. Empiezan la realidad. Entonces, de las primeras cosas que se iniciaron con la realidad es el conteo. Empezamos a entender aritmética, la humanidad en abstracto empezó a entender aritmética porque hubo por allá en Sumer, en Ur de Caldea, donde nació nuestro querido patriarca Abraham. Ur de Caldea. Abraham no es judío, Abraham es caldeo, sumerio, y Dios lo llamó, le vení. Como yo te veo tan pilosito, tan vivo, tan vivaracho, yo te voy a poner judío, te voy a volver judío. Porque es que vos sos muy vivaracho, y ahí mismo, y ahí vienen los judíos, de un tipo que era muy vivaracho, y más vivaracho que los judíos ahora, poquitico, listo, mentiras, qué pena, respeto, pero es chiste. Es lo que se dice, entonces, Dios lo vio allá como muy vivaracho, y le dijo, que yo te necesito a vos, ¡prum! Y lo llevó para otro lado, ¿cierto? Pero allá se quedaron los pastores sumerios encartados porque se les habían llevado uno de los más retecitos, Abraham, y lo volvieron judío. Entonces ellos pensaron que Yahvé Dios la había embarrado con el Abraham, que lo iba a volver más malito de lo que era, más avispadito, y todo aquello, y entonces se quedaron allá los pobres pastores. Pero ellos dijeron, venga, no nos dejemos mangonear, ¿qué va? Entonces venga, nosotros mismos aprendemos a contar, 1, 2, 3, y ellos mismos aprendieron a contar. Los números salieron de una realidad. Los pastores necesitaban contar las ovejas, a ver si Abraham se les había llevado más de las que eran. ¿Sí o no? Los judíos hay que tenerles cuidado. Entonces dijeron, este man sí se llevó más de las que eran, de pronto sí, pero como ellos no sabían contar, entonces ahí más o menos, y cuando ya aprendieron a contar, ya se habían olvidado de Abraham, entonces ya Abraham no importaba, allá él con su Yahvé y con su Moisés, y nosotros aquí con nuestras cabritas, y ya aprendimos a contar. La matemática nace en la realidad. Ahí hay una prueba, y dijimos que también puede ser deducida, ¿cierto? Deducción, ya es más adelante cuando hemos avanzado mucho. Entonces, no se necesita, no se puede en abstracto empezar a montar un andamiaje como la matemática de un momento a otro. Eso necesita procesos históricos. Otra realidad. ¿Cómo se dieron cuenta la humanidad en abstracto? ¿Cómo se dio cuenta la humanidad de que existía una cosa que llaman las proporciones? Las proporciones es como, vamos a hacer una fácil, una proporción sencilla. 2 es a 4 como 4 es a 8. ¿Sí? Esto es válido. 2 es a 4 como 4 es a 8. Si yo multiplico esto por 2, aquí me da 4 octavos. Esto es una proporción. Entonces, es lo mismo yo tener en porcentajes, ¿cierto? Las proporciones las entendemos mejor como porcentajes. ¿Por qué necesitaron, no vamos a dar más explicación más bien sobre esto, por qué necesitaban los egipcios saber de proporciones? Ellos empezaron ahí aprendiendo de proporciones. En realidad, hoy lo podemos llamar una manera, y otro método un poco diferente es en los porcentajes, ¿cierto? Porque en Egipto, que también hay vivarachos, ¿cierto? Que también hay gente jodida, allá llegó un señor que era el más bravo de todos, y entonces los bravió, y los otros se asustaron, y como tenía un arma más grande, un arco más grande, entonces les dijo, ey, al que se mueva lo mato, ¿sí o no? Y deme su plata. Entonces empezó a atracarlos, y ya él se volvió, y los hijos de él, y los hijos, terminaron siendo los faraones, ¿cierto?
porque un montón de vivarachos. Y ya después el faraón, que no necesitaba amenazarlos así, tenerlos así, les decía: pagad impuestos, bandidos de pacotilla, porque si no os mando el ejército. Lo mismo que hacen hoy, ¿cierto? Ya sabemos quién, lo tenemos bien fichadito. Entonces, listo, pagan impuestos. Y para pagar impuestos entonces necesitaban el porcentaje, el porcentajito, ¿cierto? Y me dan todos ustedes, cada uno me da el 10%, porque no lo mando a matar. Y entonces todos tenían que saber el 10%. En esta parcela yo puedo producir 200 lechugas y tengo que darle 20 al faraón, ¿cierto? Y el faraón, ¿para qué 20 lechugas? Y allí tiene 200 tomates, y allí tiene, allá no había. En Egipto no había tomates, porque el tomate americano, no me digan mentiras, muchachos. Listo. Entonces allí 200 tomates, y allí está, y allí 20 vacas, y ese man, ¿para qué tanto? Es que ustedes me la entregan, yo las hago contar, y después se la revendo a ustedes mismos. Y el que le choque lo mato, punto. De todas maneras necesitaron saber de proporciones. La matemática empieza en la realidad, y la política también. Bueno, listo. Miren que la realidad, si la manipulamos, si la observamos, si la vamos comprendiendo, es la que nos permite ser sabios, hacer cultura. Y si hacemos cultura, ya los políticos, los politiqueros de pacotilla, para no decir otra palabra, nos dan menos duro en la cabeza, ¿sí? Entonces, dijimos que hay una deducción que fue lo que terminó haciendo Galileo Galilei. Pero yo creo que ya es tiempo de que acabamos nuestra historia para continuarla dentro de 8 días. Así que, televidentes amables y queridos, ahí me disculpan todos los malos chistes, todos los chistes malucos, la politiquería que la saqué a relucir, pero dentro de 8 días prometo ser más juicioso. O sea, les voy a tirar más duro a eso, ¿cierto? Entonces nos veremos, muchachos. Mucha suerte, que estén muy bien. Vamos a seguir trabajando la serie de Galileo. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 4, 9, 16, 25, etcétera, 36, 42, Chao, nos vemos, suerte.